Un régimen como el de Idi Amin no surge de la nada. Se cultiva durante años en cuarteles donde la obediencia se confunde con virtud y la violencia se premia como eficacia. Y en ese terreno fértil para los hombres duros se templó el militar que más tarde convertiría a Uganda en un laboratorio del miedo. Porque antes de proclamarse Salvador, ya había aprendido a mandar sin preguntas, a cumplir órdenes que otros rehuían, y a construir una reputación que abría puertas en los pasillos donde se decide quién sostiene las armas y quién controla la radio. Con la independencia aún reciente y un Estado frágil buscando su forma, su historial en operaciones ásperas, sus alianzas internas y la fama de ejecutor incansable lo impulsaron primero a ascensos, después al control de unidades sensibles. Si sientes que estas verdades sobre África casi nunca se cuentan, suscríbete ahora mismo a África Imperial. Deja tu like si estás descubriendo la realidad del continente. Y cuéntame en los comentarios qué te provoca esta historia. Finalmente, a la convicción peligrosa de que cualquier bloqueo político podía resolverse al estilo de los cuarteles, con sustituciones fulminantes y purgas selectivas que volvían obedientes a los indecisos y silenciosos a los que temen. En aquel clima de transición, con Milton Obote absorbido por frentes políticos y económicos, una red de fidelidades personales fue desplazando a las instituciones. Y dentro de esa red, Amin colocó su nombre junto a las piezas que deciden la suerte de un país en un día crítico. Depósitos, vehículos, comunicaciones, mandos capaces de mover tropas sin cuestionar. De modo que, cuando el presidente salió del país, la maquinaria preparada en silencio se activó con precisión. Se aseguraron posiciones clave, se controlaron emisoras, y se proclamó un orden nuevo con promesas de estabilidad que sonaron a bálsamo en una nación fatigada. Pero bajo esa superficie, cada designación reforzaba el círculo íntimo. Cada decreto elevaba a los uniformados por encima de cualquier control. Y cada purga borraba memoria institucional, dejando a la administración sin contrapesos, y a la sociedad sin voz que advirtiera cuando el abismo se acercaba. Al final del video se revelará cuál fue el error que encendió la caída de Idi Amin. Por eso la permanencia hasta el cierre se vuelve esencial para entender qué ocurrió realmente entre el carnicero de Uganda y su círculo más cercano. Mientras las primeras semanas de gobierno funcionaban como pantalla de normalidad, con discursos de unidad y gestos calculados que proyectaban continuidad, la estructura real mutaba hacia un poder personalista sostenido por el miedo. El culto a la imagen convertía títulos inventados y medallas autoconcedidas en propaganda, mientras la economía empezaba a resentirse por decisiones impulsivas que desarticulaban capacidades esenciales del país. A medida que la represión se volvía rutina y los exilios se acumulaban más allá de las fronteras, el terreno quedaba preparado sin saberlo para una respuesta que no nacería en plazas amedrentadas, sino en la conjunción de agravios internas y voluntades externas. Exactamente el tipo de fuego que un poder sostenido solo por la intimidación no sabe apagar cuando prende en la línea de frontera. Si ya llegaste hasta aquí con África Imperial, es porque esta historia te está aportando algo. Escribe abajo qué es lo que más te impacta del ascenso de Idi Amin. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y deja tu like para que este tipo de contenido empiece a dominar las recomendaciones. Una vez instalado en el poder, Idi Amin dejó claro que no estaba construyendo un gobierno, sino un escenario donde una sola voluntad decidía quién vivía, quién desaparecía y quién podía respirar tranquilo un día más. Uganda, que había sido presentada al mundo como la perla de África por su clima, sus tierras fértiles y su potencial económico, empezó a transformarse en un territorio donde el silencio valía más que la verdad, y donde una visita nocturna de los hombres armados podía borrar un apellido entero de los registros. Los funerales de Estado para figuras antes perseguidas y las promesas de elecciones futuras se disolvieron muy pronto bajo decretos que suspendían libertades, disolvían el control civil y convertían los organismos de seguridad en herramientas personales del nuevo presidente, que ya no se veía a sí mismo como un militar provisional, sino como el centro permanente de la vida del país. A partir de ahí, el mapa del miedo se fue dibujando cuartel por cuartel, barrio por barrio, oficina por oficina, hasta que cada rincón comprendió que un comentario incómodo o una lealtad mal interpretada podían acabar en un viaje sin retorno. Aquí mostramos cómo el poder aplasta a un país entero. Si valoras que África Imperial saque a la luz estas historias que casi nadie cuenta, suscríbete ahora,
Deja tu like y comenta qué reflexión te deja este capítulo para que la conversación no se quede solo en la pantalla. La construcción del terror tuvo fases claras. Primero llegaron las purgas dentro del propio ejército, dirigidas contra oficiales y soldados vinculados al gobierno anterior, muchos de ellos pertenecientes a etnias señaladas como potencialmente desleales. Más tarde, la diana se amplió hacia funcionarios, jueces, activistas, líderes comunitarios y cualquiera que pudiera representar un foco de influencia fuera del control directo del palacio. Se multiplicaron los centros de detención, aparecieron unidades especiales dedicadas a investigaciones que terminaban en tortura o ejecución, y los ríos y descampados comenzaron a devolver cuerpos que nadie se atrevía a reclamar, porque el duelo abierto también podía interpretarse como desafío. Una parte del mundo observaba con distancia, otra con fascinación morbosa, y algunos gobiernos seguían haciendo cálculos estratégicos, alimentando la sensación de que el dictador podía hacer cualquier cosa sin consecuencias reales. La economía se convertía en un reflejo exacto de la lógica del régimen. Decisiones improvisadas, castigos colectivos y premios repartidos entre leales sin preparación para manejar lo que recibían. La expulsión masiva de la comunidad asiática, presentada como una guerra económica que supuestamente devolvería la riqueza a manos ugandesas, vació súbitamente el tejido comercial e industrial, dejando tiendas cerradas, fábricas paralizadas y redes de suministro destruidas, mientras propiedades enteras eran entregadas como botín a militares y allegados. La inflación, la escasez y la corrupción cotidiana convirtieron la antigua perla en un lugar cada vez más pobre y desesperado, pero el culto a la personalidad, alimentado por títulos grandilocuentes y discursos cada vez más delirantes, siguió insistiendo en que el líder era invencible y que cualquier crítica formaba parte de una conspiración externa. En esa mezcla de terror interno, ruina económica y aislamiento creciente, se acumulaba una presión que tarde o temprano necesitaría una válvula de escape. Si lo que estás viendo en África Imperial te está haciendo mirar la historia africana con otros ojos, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir conectando estas piezas ocultas y dale like para que YouTube entienda que este contenido merece llegar mucho más lejos. La válvula de escape elegida por Idi Amin fue la peor posible: convertir una crisis interna en una conquista exterior y señalar al sur como escenario donde demostrar que aún mandaba sobre la historia. En 1978, sus unidades cruzaron la frontera y pisaron suelo tanzano con la soberbia de quien confunde el ruido de las botas con estrategia, la propaganda con moral de combate y el miedo doméstico con respeto militar, sin comprender que al otro lado no esperaba un público atemorizado, sino un Estado disciplinado y un presidente cansado de ver cómo el incendio ugandés amenazaba a toda la región. La incursión, pensada como golpe de efecto, se convirtió en detonante. Tanzania respondió con orden, sumó a los exiliados ugandeses y articuló una causa que ya no era solo una frontera violada, sino la posibilidad de acabar con el régimen que había expulsado a miles y había llenado de cicatrices la cartografía humana de Uganda. Esa coalición, mucho más cohesionada y motivada que los cuadros de Amin, empezó a recuperar terreno con una velocidad que desnudó el mito del ejército invencible. A medida que avanzaban las columnas, se desmoronaba la red de lealtades compradas. Los mandos intermedios buscaban salvarse, las unidades saqueaban en lugar de resistir, y las ciudades que habían aprendido a callar levantaban por fin la vista para ver entrar una alternativa real. La maquinaria de títulos grandilocuentes dejaba de producir obediencia, y la aritmética simple de la guerra se imponía sobre cualquier discurso. Preparación contra improvisación, disciplina contra miedo, propósito contra delirio. Cuando la ruta hacia Kampala quedó abierta, el símbolo comenzó a derrumbarse antes que los muros. Estatuas arrancadas, retratos hechos ceniza, uniformes que ya no imponían silencio, y un palacio que había sido teatro del terror, reducido a pasillos vacíos y a una huida apresurada. Porque el hombre que se autoproclamaba conquistador entendió por fin que no quedaba nadie dispuesto a morir por su leyenda. El error fue nítido y doble. Creer que el terror interno equivalía a fuerza real y subestimar la determinación de un vecino que, al sumar a los exiliados, convirtió una respuesta defensiva en una liberación anunciada. La huida del 79 no fue un accidente, sino la factura exacta de años de arrogancia, de economía desangrada y de un culto a la personalidad que se volvió farsa frente a la primera prueba seria. Al final, la lección que se queda pegada a esta historia es brutalmente simple.
ningún aparato de miedo resiste cuando se organiza una voluntad que lo enfrente con método. Y por eso África Imperial seguirá desenterrando episodios que explican por qué la memoria de un continente no cabe en los clichés. Si quieres volver cada semana a estas verdades incómodas, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te revela la caída del carnicero de Uganda.